Bueno, y el tema, por supuesto, de la inflación y lo que va a pasar para adelante y lo que ya viene pasando, ¿no? Esto que tenemos acumulado en el último año. Nos cuenta lo que pasó, pero lo que vos fuiste sintiendo mes a mes y ahora te dicen que puede ser peor. Se nos suma el economista Sergio Chousa también. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pensás o qué podemos decir en términos iniciales con este título, ¿no? La segunda economía, la segunda inflación más alta del mundo. Sí. Bueno, es una dinámica que viene de arrastre, ¿no? Muchos años con inflación moderada alta y en los últimos meses dimos varios saltitos extra. Hoy estamos en un régimen de superinflación que yo diría salir de estos contextos es aún más difícil que salir de una hiper, ¿no? Porque la hiper suele ser un episodio espasmódico en un momento muy disruptivo. En cambio, la característica de estos regímenes es que son persistentes, tienen una muy alta inercia, se propagan, se sostienen en el tiempo, con lo cual es complicada la situación. Este 2024 es muy difícil pensar que no vamos a tener más inflación que 2023. Haciendo una aritmética muy de superficie, con la dinámica de los primeros 4 meses, muy posiblemente acumules más del 100% de inflación en solo un cuatrimestre, con lo cual en el año es prácticamente imposible que tengas menos inflación que el año pasado, que fue de 214%, una locura. Así que se viene un año muy, muy caliente. Sergio, y abro la mesa también, Pablo, si quieren participar, Ariel también, si desde la mirada internacional querés participar para que lo charlemos y lo debatamos, pero te pregunto si hay algo distinto, Sergio, que se pueda hacer a lo que está haciendo el gobierno nacional actual y que eso tuviese la chance de modificar, en todo caso, este resultado o este acumulado del 100% que vamos a tener, o más del 100% en solo 4 meses. En general, la caracterización que hacemos sobre el modelo económico que se está empezando a implementar ahora es un plan licuadora, ¿no? Para empezar a hablar. No hay un plan de estabilización hasta el momento. Por el momento, las únicas medidas del Ministerio de Economía fueron las 10 medidas iniciales de ese segundo día de gestión y la licuadora ahí funcionando a velocidad ultra para licuar los pesos en circulación, inducir un escenario de recesión aún más significativo que el del año pasado y de esa forma pinchar la actividad económica, la producción, la demanda, el consumo y de esa forma disciplinar a los precios ahí con un garrotazo. Es un plan ortodoxo, tradicional, lo que pasa es que le faltan factores, ¿viste? Si vos simplemente pudieras contener en Argentina con una recesión la inflación, sería muy fácil, pero con la gimnasia inflacionaria que tenemos, el aspecto del componente tarifario, que ahora se viene muy fuerte en el próximo trimestre, la cultura indexatoria que tiene la economía. Hoy todos los contratos de nuestro día a día están indexados, tienen alguna cláusula de actualización más o menos rápida, claro. Con lo cual soslayar esos factores me parece que es perderse una parte del proceso y ahí me parece que erra en el diagnóstico del gobierno nacional. ¿Qué decís, Pablo? Sí, tomar una parte de lo que decía Sergio, de licuatorio. Y cuando hablamos de licuatorio y por ahí la macroeconomía y dice los pesos en la calle, lo que están licuando es el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, y es una cosa bien concreta que la sufrimos todos los laburantes. Y déjame agregar una cosa, es como el ataque es tan permanente y es tan global, es también sobre los puestos de trabajo. Porque digo, yo soy trabajador del Estado, no podía dejar mi paso por este programa sin mencionar. Lo primero que ha hecho Caputo después de anunciar eso, el gobierno, ¿no? Pero digo, fue una de las medidas que vamos a empezar a atacar los puestos de trabajo. ¿Qué atacan? Los puestos de trabajo de los jefes que cobran fortunas y que... No, esos los nombran, los ponen ellos. No, empezar a pegar en la estructura de laburantes que por ahí cobran 200.000 pesos, o sea, la mitad de la línea de la pobreza o menos. Entonces, es un ataque en toda la red. Eso que dice Pablo es clave, cuando salimos a diario con el móvil a la calle, el relato es ¿cuánto ganás? 230.000 pesos, 250.000 pesos, gente que te dice no llego a pagar el alquiler por más que trabajo yo y mi compañero o compañera y los dos ganamos más o menos cifras alrededor de los 250.000 pesos. Yo trabajo en el Ministerio de Economía y por ahí hay un imaginario popular que en el Ministerio de Economía nadamos en plata. Digo, nosotros tenemos compañeras que con 5 años de antigüedad están cobrando 250.000 pesos. Ayer un trabajador de mantenimiento me decía que tuvo que renunciar a parte de sus derechos
para poder seguir haciendo horas extras y vive adentro del ministerio, porque si no hace horas extras no llega a solventar a su familia. O sea, no ve a sus hijos para poder parar la olla, tiene que renunciar a estar un sábado, un domingo con sus hijos en todo el mes. Esa es la realidad del trabajador y este plan económico lo que hace es empeorarla. Y no parece que estemos camino a ninguna situación de recuperación del poder adquisitivo. Digo, no estamos en ese contexto. Para nada, con inflación del 25% y creciendo, a nosotros la paritaria que nos dio el Estado Nacional y que lamentablemente las conducciones sindicales firmaron, nosotros desde nuestra Junta Interna somos muy críticos de eso, fue el 16. Claro, lo viste en vivo. Y estamos perdiendo, y es así, y es un panorama donde veníamos perdiendo con el gobierno anterior y ahora lo que se nos propone es una pérdida más acelerada. Lo que vamos a lograr es que antes el trabajador que necesitaba salir de su trabajo para tener otro trabajo más, porque el pluriempleo ya es moneda corriente entre todos los trabajadores, ni así pueda llegar a sostener a su familia. Bien. Ariel, ¿qué decís? No, con respecto al tema de la inflación, quería decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en América Latina, el tema de Brasil, ¿no?, que es un país que logró con cierto éxito bajar la inflación, fue Fernando Henrique Cardoso que elaboró el Plan Real, ¿no?, en los años 90, pero una dimensión muy importante para que baje el proceso inflacionario fue el tema de la confianza, ¿no? Se creó una nueva moneda, un plan económico donde se iba comunicando claramente cuáles iban a ser las acciones a tomar para ir, pero no estamos viendo eso, digamos, hoy en la sociedad argentina hay muchos sectores, justamente vamos a verlo de mañana, que están muy disconformes con lo que es ese plan económico. No parece por ahora, justamente el gobierno de Milei lo que se caracteriza es por haber abierto muchos frentes a la vez y hay muchos sectores disconformes y, digamos, sin un mayor acuerdo, ¿no?, entre distintos sectores mayoritarios de la sociedad va a ser muy difícil bajar la inflación porque, como decía acá el economista, digamos, hay una expectativa muy fuerte de que la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, ¿no? Y además de esto, el impuesto a las ganancias, que puede volver a complicar a más de 800.000 trabajadores. Mirá. Por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, o sea, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Hubo hasta 2.400.000 trabajadores que pagaron impuesto a las ganancias. Hoy hay 800 porque hicimos un trabajo de reducción. Pero que en la Argentina se cobre impuesto por trabajar es absurdo. Y que de alguna manera le saquemos el impuesto al trabajo, recordémosle a la gente que ya en octubre no paga más impuesto a las ganancias y que la ley lo que pretende es dejarlo establecido para adelante porque no venga ningún presidente que les promete una cosa en campaña y después duplique la cantidad de trabajo. Lo que dijo Javier Milei que escuchábamos recién, mientras vemos acá la noticia de hoy, ¿no?, de que Milei quiere volver a cobrarle ganancias a los que ganan más de 1.350.000 pesos. Eso fue hace 3 meses. Recién hablábamos acá con Pablo, legislador electo del FIT, y fue hace 3 meses nada más. El impuesto, el salario no es ganancia, decía el hombre que hoy es presidente de la Nación en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, y después, 3 meses siendo presidente, otra vez te vuelve a cobrar este impuesto. Y aparte, bajando el número, porque la cuarta categoría había quedado por encima de 1.700.000 pesos. Bajan esa cifra y ya te digo que seguramente va a alcanzar a muchos más de 800.000 trabajadores al bajar esto, porque va a haber algún sector
van a ser muy poquitos. Esto también te lo puedo garantizar. Cuando lleguemos a marzo y vos veas en qué rubro estás vos, en qué rubro está el vecino, en qué rubro está tu hermano, tu hermana, un familiar, vas a ver que van a ser muy pocos los rubros y los sectores que van a lograr un porcentaje de miseria, de actualización salarial. El porcentaje va a ser bajo. No te imagines paritarias que vayan a recuperar el 214% que perdiste de poder adquisitivo el mes pasado o el 100% que vas a tener en estos 4 meses iniciales de la gestión de Javier Milei. No te imagines eso, pero sí algunos sectores y algunos rubros, muy pocos, van a poder incrementar ese poder adquisitivo en cifras bajas. Y eso, de bajar la cuarta categoría, lo que va a hacer, ¿no?, el número, es que muchos más trabajadores entren. Sergio, esto también es otro de los temas que viene a, de alguna manera, castigar a los trabajadores y trabajadoras. Y más allá de la incongruencia retórica de Javier Milei, porque de nuevo, es muy reciente, ¿no?, esta contradicción de haber levantado la mano para eliminarlo y ahora restituirlo. Habla de cierta voracidad fiscal en un contexto en el cual tiene que recaudar para cumplir su objetivo primario de cerrar el déficit, pero eso lo está haciendo entonces a expensas de una mayor recaudación, o sea, de más impuestos, de más presión impositiva. Recordemos que había llegado hasta a declarar que se iba a cortar el brazo antes de subir un impuesto. Pero digo, presten atención a lo siguiente, que es que un trabajador retenido por el impuesto este año, en contraste al mismo trabajador retenido por el impuesto del año pasado, antes de la reforma que sacó a estos 800.000 trabajadores del pago del impuesto, va a pagar más en términos de carga efectiva. ¿Por qué? Porque va a tener menos salario disponible por fuera del pago de servicios este año, del pago de transporte, de nafta, la prepaga, los gastos para los chicos si van a escuela privada. Entonces, como cambió muy fuerte el contexto en términos de lo que implica el costo de vida, bueno, ahora la retención del impuesto, el porcentaje de retención del impuesto tiene mucha más incidencia efectiva sobre el salario disponible. Por eso me parece muy preocupante, ya de por sí el debate ideológico sobre si el salario es ganancia o no, si es un impuesto que existe en otros países, es válido ese debate. Pero en este contexto en particular, la carga efectiva del impuesto va a ser brutal. Ahora, no hay nada, Sergio, Pablo, te lo pregunto a vos, Ari, no hay nada con respecto a la casta supuesta que iba a pagar los ajustes. Digo, cuando te hablan de los gastos de la política y demás, tenés que saber que te están hablando de 18 millones de pesos que se están ahorrando en café y 2 millones de pesos que se están ahorrando en fotocopias, perdón, al revés. 2 millones de pesos en café y 18 en fotocopias. Eso es todo el ajuste que te están contando y que lo escuchás a Dorni contentísimo todas las mañanas hablando de mirá cómo vinimos a ajustar. Digo, una cosa es el discurso y la narrativa y el relato que evidentemente todos los gobiernos lo necesitan, ese relato, ¿no? Y armarlo y construirlo. Y otra muy distinta es lo que realmente está pasando y lo que a vos realmente te está pasando en el bolsillo. La pregunta es, ¿cuánto aguanta esto, Sergio, Ariel, Pablo? ¿No? ¿Cuánto aguanta esto? ¿Cuántos meses se puede resistir o aguantar esta situación? Y por otro lado, bueno, evidentemente no es para los sectores ni de poder, ni de casta, ni nada el ajuste. Bueno, pero eso quedó claro. Quedó claro que era, así como veía esta incongruencia de el Milei diputado con el Milei presidente, está buena para marcarla, digo, no porque en algún momento le creyéramos, sino porque evidentemente un sector de la población frente a los problemas que se arrastraban con los anteriores gobiernos optó por creer que era una salida. Bueno, está claro que mintió, digo, demostrar que quede palmariamente claro que mintió es importante, porque empieza a haber un sector que dice, che, pero al final vos dijiste, está el famoso reportaje con Fantino, ¿no? Donde dice, 3 veces le pregunta a Fantino en su método así bastante
insistente. Bueno, pero decime, Javier, vos no vas a ajustar al pueblo. No, yo te lo juro. Bueno, era todo verso. ¿Qué pensará Fantino ahora, no? Digo, sí, bueno, me pregunto. No creo que se haga mucho problema, Fantino. No, creo que es un tema. Creo que el argumento en todo caso es algo así como hay que darle tiempo. Sí, claro. Sí, pero bueno, todo vino sobre nosotros, que no somos la casta. En el Estado ya lo conocemos, lo hizo el macrismo. El macrismo echaba a trabajadores, como te cuento, que cobrábamos 2 mangos con 50 para por otra puerta entraran sus funcionarios cobrando fortuna y encima para una política que Luis Caputo, el ministro de Economía de hoy, una política al servicio del gran poder financiero internacional, los organismos multilaterales de crédito y los vaciadores amigos, ¿no? Exacto. No, Milei usó un recurso que usaron muchos políticos en los últimos años en distintos países del mundo, ¿no? Que es presentarse eso como un luchador independiente contra lo que era la casta, que nunca lo definió tampoco, ¿no? La casta era, digamos, los que no eran los amigos de él, los otros eran la casta, ¿no? Entonces él se presentaba como un político outsider, ¿no? Ahora, cuando ganó, todo ese discurso comenzó a evaporarse, ¿no? Ya la casta era el Estado, cosa que no dijo en campaña que iba a ajustar el Estado, jamás lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen las contradicciones, pero son muchos los movimientos que han llegado al poder así. Una cosa es la campaña y otra gobernar, son dos cosas muy distintas, ¿no? Lo que puede ser efectivo para ganar una elección, después cuando estás en el poder se puede volver un problema. Sergio, ¿qué decís con respecto a esto del ajuste al poder que finalmente no está haciendo tal? A ver, el día 2 de gestión, el Ministerio de Economía presentó una tabla muy detallada, analítica, donde marcaban cuáles eran los componentes tanto de mayor recaudación como de recorte del gasto, a partir de los cuales se iban a forzar ese escenario de rebaja del déficit en 5 puntos del PBI, para lo cual hay que volver a 4 décadas atrás para encontrar un ajuste tan fuerte en un solo año en términos de gasto y de déficit. O sea, es monumental lo que va a pasar este año en términos de las cuentas públicas, pero en la composición de esa tabla, y está publicada, cualquiera la puede ver en las cuentas oficiales del Ministerio de Economía, marca, por ejemplo, que en concepto de jubilaciones y pensiones iba a haber menos inversión este año por medio punto del PBI. En materia de transferencias a las provincias, 0,7 puntos del PBI. En materia de gasto de capital, obra pública, obra de infraestructura en los territorios, también 0,7 puntos del PBI. Está claro de dónde viene el recorte. No hay ninguna partida que sea gasto político y tenga un equivalente ni una magnitud muchísimo menor a eso, ¿no? Yo entiendo, el argumento de campaña le funcionó, la verdad que le dio muy buenos resultados. Es un argumento que desde lo conceptual mucha gente se puede sentir interpelada, ¿no? Por el malestar de tantos años de una inflación tan alta, de poder adquisitivo a la baja, pero no tiene golletes de lo técnico. Este año el ajuste va a ser con jubilaciones y con ajuste inflacionario por la superinflación. Y aparte, también lo que te dice Adorni, el vocero presidencial, es que si no sale esta ley, la van a pagar las cajas de las provincias. Eso también fueron declaraciones recientes de vocero. Mirá, lo tenemos ahí en el TEP 18. Jimmy, ahí busquémoslo y compartámoslo, mirá. Nosotros, estamos haciendo una hipótesis sobre lo que pasaría en caso de que no se apruebe la ley, y lo cierto es que lo que va a pasar, y te lo anticipo ahora porque no va a haber otro camino, es efectivamente seguir con el ajuste de las cuentas públicas. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el gobierno nacional transfiere a las provincias en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Bueno, es llamativo, ¿no? Eso es decirle a las provincias y a los gobernadores, che, mirá que si tus diputados no acompañan esto, vamos por vos. Sí, no solo pero digo, Adorni hizo una declaración mejor hace unos días que dijo, si no sale la ley ómnibus el ajuste va a ser mucho mayor, porque no tienen otra alternativa, porque cuando vos decís cuánto se aguanta, y no se aguanta nada, porque el plan es o esto o más ajuste, y si no funciona más ajuste todavía, es permanente, quiere decir que nos van a pegar y ese es el único plan que tiene este gobierno. No se aguanta. Vos preguntabas eso. Sí, no se aguanta. ¿Cuánto tiempo? Claro, Sergio.
No, es preocupante también la relación fiscal entre nación y provincias, porque acá a todas luces hay una extorsión de fondo, una extorsión económica, y tiene que ver con que realmente hoy las provincias están asfixiadas en términos de sus cuentas públicas. Venimos de años donde se daba la paradoja de que en materia fiscal las provincias eran superavitarias y nación en general tenía un déficit. Bueno, muy posiblemente ahora se revierta eso, porque representaba un influjo de fondos muy significativo y además por masa coparticipable, por goteo en la diaria, los recursos de ganancias. Ahora bien, cuando se sancionó el recorte para que 800.000 trabajadoras y trabajadores no lo paguen más al impuesto, estaba ya pautado, hablado, que se iban a dar mecanismos de compensación para que las cuentas públicas de los distritos no sufran. Bueno, eso Milei lo tiró por la borda y ahora es por eso es que los extorsiona con la ley ómnibus y con la restitución de ganancias. Pero que sea esa la relación entre nación y las provincias, casi una relación de extorsión, de poner una prenda de cambio para que le levanten la mano, es llamativo. En términos republicanos nos debería llamar la atención. Bueno, y mirá, está Yarlora también, el gobernador de Córdoba. Ya hablábamos mucho con Guillermo Moreno sobre Yarlora, por el tema de si eso es peronismo o no, también estaba, y eso estaba metido en el debate, pero está con una postura muy rara Yarlora, porque a pesar de que el vocero dice esto, habría que preguntarle específicamente por estas declaraciones. Mirá lo que dice con respecto al acompañamiento, ¿no?, de la ley ómnibus. ¿Se va a llegar a un acuerdo? Por momentos parece que están cerca y por momentos que se aleja. No, yo creo que llegar a un acuerdo con todos los puntos va a ser imposible, pero creo que tiene que votarse la ley, hay que dar tratamiento parlamentario, hay que votar la ley y que después en cada punto, porque es una ley amplísima, con muchos puntos, con muchas miradas, con distintas pertenencias ideológicas, y bueno, sobre cada artículo hay que sacar 129 votos. Yo fui diputado también. Claro. Entonces, me parece que hay que acompañar el tratamiento en general para que se pueda votar y después cada uno pedir los cambios que considera necesario. Por ejemplo, en mi caso, YPF me parece estratégico. El Banco Nación, todos los estados, tienen un banco que genera una política de desarrollo con capilaridad. Aquellos que somos del interior, lo que pasa es que desde la mirada también de capital, muchos no entienden el interior, donde el único banco que tenés a veces es Nación, o en nuestro caso es el Banco Provincia de Córdoba, que comparte la capilaridad en nuestra provincia, y que si no estuvieran esos bancos no tenés incorporación financiera en muchísimos lugares de la Argentina. Entonces hay que pensar en Bueno, ahí están los supuestos acompañamientos que hay que darle, ¿no? Con argumentos, por supuesto, dice el gobernador Yarlora, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, para que avance en este momento donde está inicial el gobierno de Javier Milei. Hay que ver, en todo caso, si esto sigue así, qué es lo que puede decir el gobernador de Córdoba en unos meses, ¿no? Sí, bueno. Vos, Pablo, yo te veo la cara y vos ya de algunos dirigentes no esperás absolutamente nada, ¿no? Claro. Schiaretti, que hizo en la campaña un culto al cordobesismo, y a su gestión en Córdoba, nunca dijo, vamos a hablar también no fue el único que mintió Milei. Schiaretti nunca dijo que él, Randazzo y los diputados del peronismo cordobés iban a apoyar un ajuste del gobierno nacional como el que están apoyando. Es otro caso más de traición a los votantes que acompañaron un proyecto que no es el nuestro. Nosotros de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, ya marcábamos. Schiaretti gobierna hace muchos años, ese signo político hace muchos años, gobierna ajustando en la provincia de Córdoba. Gobernadores, no solamente el caso de Schiaretti, hay una voluntad de darle gobernabilidad en el sentido de no bloquearle a priori el tratamiento de esta ley ómnibus y del DNU. Sí marcan contrastes relativos a algunas de las empresas que están en la nómina de las que estarían sujetas a privatización, y eso me parece importante, ¿no? El hecho de que el Banco Nación se ponga ahí un límite de que
lo decía Scheretti, es un banco que se puede potenciar mucho más el desarrollo, que tiene una capilaridad en todo el territorio nacional que es muy importante. Además, la experiencia con muchas privatizaciones en décadas pasadas fue que las empresas que lo tomaban vaciaban la institución y después te lo tiraban por la cabeza, ¿no? Hacete cargo vos. Así que ahí dentro de todo me parece importante, y también hubo en los últimos días cierto resguardo respecto del tema jubilaciones, ¿no? Ahí hay que ver cómo termina saliendo hoy el dictamen finalmente, pero hubo de parte de algunos bloques de la oposición un límite respecto de esta voluntad de tener discrecionalidad plena en el Ejecutivo Nacional a la hora de determinar los próximos aumentos por la vía de decreto, y bueno, parece que se va a llegar a algún consenso de ir por fórmula de ajuste indexatorio por inflación directa. Ahí hay que ver el trazo fino, ¿no? De eso, si se termina comiendo algún mes en el medio, cuál es la base de cálculo, pero bueno, sacarle la discrecionalidad plena al Ejecutivo ya me parece un avance. Bien, Ari, ¿cómo puede jugar esto en términos regionales, ¿no? Como especialista también en lo que es la política latinoamericana, te pregunto, ¿cómo puede jugar eso? ¿Cómo puede jugar también el vínculo, ¿no?, de Javier Milei, que todavía sigue siendo un poco un misterio cómo vamos a estar vinculados con Brasil, ¿no?, como principal socio comercial, pero también con el resto de los países de América Latina en función a una economía en marcha, a producción, a comercialización? No, a nivel diplomático pareciera como que hay un cierto aislamiento, ¿no? Porque en la región en los últimos años hemos visto algunos procesos de centroizquierda, como en Chile con Gabriel Boric, o en Colombia con Petro, en México AMLO, López Obrador, y en Uruguay incluso, que va a haber elecciones este año, es probable que vuelva el Frente Amplio, ¿no? Entonces ahí aparece un aislamiento. Incluso los sectores que pareciera que necesariamente tienen que apoyar a Milei, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que suscribió a las medidas de Milei, etcétera, en algún comunicado. Pero lo que se dice por detrás, incluso los lobos de Wall Street, Fondo Monetario, digo, es, bueno, ¿esto es viable políticamente? Esto es muy lindo, estas medidas nos gustan, qué sé yo, todo el ajuste brutal, pero ¿es viable políticamente? Vamos a verlo. Recién ahí le van a dar el crédito a Javier Milei cuando vean que esto se puede llevar a la práctica realmente. Y por ahora, digamos, eso no se ha demostrado, ¿no? Bien. Sergio, te agradecemos mucho el tiempo y la visita. Gracias por aportarnos con tu análisis también.